Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Trenny del Rosario. Y en esta sección de un solo evangelio vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado el día de hoy, 23 de octubre. Está tomado del evangelista San Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los presentes les dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió: Guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre por muchas que tenga. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha, y pensaban para sus adentros: ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes, y me diré: ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: qué necio eres. Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Uno de la gente. El problema suscitado por un fulano será una buena ocasión para una enseñanza que se da a la multitud de los discípulos que, como todos los hombres, son víctimas del mismo mal. Que reparta la herencia conmigo. Lo que divide a los hermanos es la repartición de lo que de por sí los une: el don del Padre. El amor a la cosa de la cual quieren apropiarse ha sustituido el del padre y del hermano. Este litigio por la herencia es el emblema de la situación humana. Olvidando al Padre, los hombres litigan para apropiarse de los bienes. La avidez de la vida, nacida del miedo a la muerte, convierte en causa de odio y de muerte aquello que en realidad es un don del amor. Se transforma el sentido de toda la creación. Abraham, que conoce a Dios, reparte muy diversamente la herencia que Dios le ha dado. Deja a Lot la parte mejor. Abraham, nuestro padre en la fe, es el primer ejemplo de la necedad sabia que opta por ser misericordioso como el Padre. Lot, el astuto, en cambio, es el viejo modelo de sabiduría necia que escoge al final la perdición de Sodoma. ¿Quién me ha constituido juez o repartidor? Jesús no vino a la tierra para premiar a los buenos y condenar a los malos, dando a cada uno lo suyo. De lo contrario, nos habría condenado a todos y habría dado a cada uno la pena merecida. Él realiza el juicio de salvación. Al entregar como un don todo lo que tiene y todo lo que es, viene a ser el pontífice que, al unirnos a Él, nos une al Padre y entre nosotros. Por consiguiente, no puede dividir a los hermanos unos de otros. El que divide es otro. Él vino a liberarnos de lo que nos divide. Guárdense de toda codicia. En griego, ploenexia, que significa también codicia, avidez y arrogancia, al que le pide que divida de una manera justa la herencia, Jesús le responde llamando codicia, avidez y arrogancia su justicia. ¿Qué otra cosa es nuestra justicia sino la administración regulada de nuestro egoísmo? Esto se expresa en la codicia, con los 4 posesivos de los versículos del 17 al 19. Mi cosecha, mis graneros, mi trigo y mis bienes. En el versículo 1 Jesús pone en guardia
contra la hipocresía, que es la levadura de los fariseos. En el versículo del 16, 14, los fariseos son llamados amigos del dinero, que permite tener más. Esta es la primera máscara de la hipocresía. Cubre tu verdad como hijo, semejante al Padre que ama y da los dones, y te hace cada vez más cerrado a los otros y alejados de Él. Al no aceptar tu identidad, te identificas con lo que posees en lugar de servirte del mundo como Señor que eres de Él. Le sirves como si Él fuera tu Señor. La codicia es el primer intento equivocado de salvarse, sugerido por el miedo a la muerte. Si se convierte en norma de acción y fin principal del hombre, se sustituye a Dios. Así como es ateísmo práctico, también es un inhumanismo, principio de alineación de sí mismo y de los otros. La vida de uno no está asegurada por sus bienes. Si haces depender tu vida de lo que tienes, destruye lo que eres. Lo que creías que era seguridad de vida, disemina por doquiera huevos de muerte. La vida viene del Padre, por eso eres hijo suyo y hermano de todos. Si tu vida depende de las cosas, Él ya no es tu Padre y los hermanos son tus contendientes. Y las mismas cosas que antes venían de Dios y para ti cambian de valor. Tú dependes de ellas y para ellas y sacrificas tu vida a lo que debía garantizarla. Lo que tienes y posees te causa la muerte si lo consideras como fin en lugar de considerarlo como medio. Eres su esclavo y por más que tú poseas, nunca estarás lleno porque el pan que te sacía es otro. Por engaño el hombre ha abandonado el manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Colocó como principio de la propia vida el amor a la muerte en lugar del amor al Padre de la vida. Dieron mucho fruto. Los frutos de la tierra son una bendición de Dios. El que los recibe como un don es bendecido. El que los toma como posesión los separa de su fuente y es maldito. Recibirlos como un don significa usarlos recordando que vienen del Padre y que son para todos los hermanos. Este amor concreto del Padre y de los hermanos que se expresa respectivamente en la alabanza y en la misericordia es toda la ley. Siempre que viva con el espíritu del dueño y Señor, Israel irá al exilio. El olvido del don es el camino del exilio. El recuerdo y la conversión, el del regreso. Moisés pone en guardia al pueblo y lo amonesta para que nunca diga es mío aquello que le será dado en la tierra prometida. Pensaba para sí. Se puede traducir por pensaba erróneamente. Se trata de los razonamientos oblicuos en los cuales la persona se enreda. Y es un pensar entre sí, un soliloquio que mata al individuo como relación y diálogo con los otros. El rico que apunta a tener más se aísla cada vez más de los otros y se enjaula en su soledad. ¿Qué haré? Esta pregunta es frecuente en Lucas. Es el problema fundamental del hombre que tiene la posibilidad y el deber de decidir lo que se ha de hacer. Al animal le basta comportarse según el instinto de conservación. En cambio, el hombre debe vencer el miedo a la muerte que lo encierra en la trampa del egoísmo y lo mata como hombre. El propietario rico y el ecónomo prudente son los dos modelos. Uno es un necio que no entiende y el otro es sabio y sabe lo que ha de hacer. La respuesta, ¿qué haré?, es la elección entre la muerte y la vida. Es la encrucijada ante la cual se encuentra el pueblo que entra en la tierra prometida. Así como para Adán el estar en el jardín está ligado a la obediencia a Dios, así para Israel el estar en la tierra prometida está ligado concretamente al no apoderarse del don. El destino del hombre depende del uso correcto de las criaturas.
o son medios para amar a Dios y al prójimo, que significa agradecer o compartir, o viene a ser el fin o el sustituto de Dios, la acumulación en contraria al compartir y va contra los hombres. Voy a hacer esto. Es el proyecto de todo hombre que no conoce el amor del Padre. Agrande el propio granero para tener más, aumenta el local para acumular más. Mientras más tiene uno, más aumentado el deseo. El tener más es un alimento que en lugar de saciar, acrecienta una sed maligna que es típica del hidrópico. El uso de los bienes es importante para Lucas, el cual es consciente de que vive en este mundo con esta historia. También todo el capítulo: no se han de adorar ni se han de satanizar. Se deben usar según su naturaleza, que es la de un don. Por eso el misterio de Jesús comienza con la predicación del año sabático, que vuelve a llevar al pueblo al tiempo puro y fuerte de los orígenes en el cual Dios entregó como un don la tierra prometida. También los Hechos de los Apóstoles nos presentan la primera comunidad como realización de la comunidad sabática. Tienes muchos bienes. La necedad llega a su colmo al complacerse en los bienes, convirtiéndolos en la propia vida y seguridad. Su acumulación no es sino una reserva de muerte que lamentablemente se transmite a los hijos. Come, bebe, banquetea. Es el programa de la vida del hombre. Los bienes en el plan de Dios servirían para eso, pero es necedad creer que se va a realizar siguiendo el camino de poseer más. Dios ha ordenado que no se posee ni se acumule, sino que se den gracias por el don y se comparta. La obediencia a esta palabra suya introduce en el descanso que es igual a la tierra prometida, donde se come, se vive, se bebe, se ama y se regocija, porque al satisfacer las necesidades primarias se satisface también la esencial. El amor al Padre y los hermanos. Del uso de las cosas materiales deriva la realización o el fracaso del hombre. Esta conciencia con frecuencia se falsea en nosotros porque al idolatrar las cosas, no las proponemos en discusión y pensamos que la salvación se juega en otros frentes más espirituales. Dios le dijo: necio, el juicio de Dios, Señor de la vida y amante de sus criaturas, es muy diferente del juicio pervertido del hombre que es dictado por la hipocresía. Declara necio y sin inteligencia este hombre que hace depender su futuro del poseer mucho. En cambio, alaba al ecónomo de la injusticia porque actuó con inteligencia. El necio se identifica con el propio ídolo y se cae con él ante el juicio de Dios como dragón ante el arca. En cambio, el sabio se vuelve como Dios, que es disponible y misericordioso con todos. Esta misma noche te reclamarán el alma. La necedad consiste en el hecho de que la muerte no se evita por causa de lo que el temor de ella ha surgido. El miedo es mal consejero y arroja en brazos de aquello que se teme. El sabio sabe que los bienes disminuyen y es inútil acumularlos. También la vida fluye y termina con la muerte. Esta es la condición de la criatura, que se ha de vivir de tal modo que se obtengan las moradas eternas. La memoria mortis, así como es la derrota del miedo a la muerte, es también principio de la sabiduría y del temor de Dios. Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Dice el salmista en el Salmo 90. Mi limitación me lleva a conocerme en verdad y a renunciar a toda hipocresía. O me acepto desde Dios y por Dios como criatura suya, o estoy desesperado. Ninguna cosa que yo tengo cubre mi desnudez, ni sacía mi necesidad de vivir. La conciencia de mi muerte me muestra mi ser profundo, mi soledad absoluta ante Él, que sólo Él puede colmar, mi descanso, mi aliento, mi bebida y mi alegría. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán?
El que busca poseer más, aunque no lo quiere, dará todo a los herederos, suscitando el problema de la repartición. Nada más una sombra. El humano que pasa solo un soplo las riquezas que amontonan, sin saber quién las recogerá. Pero la muerte, que es ministra soberana de Dios, reducirá a todo hombre a su verdad como criatura y lo obligará a darlo todo, así como todo lo ha recibido. La muerte es sabia. El que creía que iba a dominar y destruir con ella la vida, ignora que ella es la condición para volver a vivir como criatura. Atesora riquezas para sí, no se enriquece en orden a Dios. Están en evidente contraposición. Existe un modo de enriquecerse hacia Dios, dar en lugar de atesorar. Los mismos bienes del mundo dan la muerte por cuanto han sido acumulados por miedo a la muerte. Dan la vida por cuanto son compartidos con los hermanos por amor al Padre. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.